Hola, los casos que presentamos en esta emisión de Nosotros los Otros tienen que ver con la discriminación en el comercio. Son casos muy interesantes que de alguna manera expresan qué tan arraigada está en nuestra sociedad la discriminación, cómo corresponde a un proceso cultural, lamentablemente, o a procesos culturales. Nos acompaña alguien a quien yo aprecio intelectualmente mucho, a Jesús Rodríguez Cepeda, profesor investigador de la UAM, y yo les quiero decir a ustedes y confesar a ustedes que parte de las definiciones de contenidos de este programa tienen que ver con la sabiduría, y esa es la palabra, en torno al tema de discriminación de Jesús Rodríguez Cepeda. Jesús, bienvenido, gracias por acompañarnos y gracias por esta reflexión que hemos compartido. Muchas gracias, Víctor, y por esta presentación que valoro muchísimo. Gracias. No, Jesús, muchas gracias a ti. Y va la primera pregunta, Jesús. ¿Es cierto, de pronto estos procesos de discriminación están tremendamente arraigados en nuestra sociedad por razones históricas, culturales? Están terriblemente arraigados y además de tan arraigados los vemos poco. Se han normalizado, se han naturalizado y parece que es la forma regular de comportarse. En realidad, como sociedad tenemos una visión muy autocomplaciente de nosotros mismos. Tenemos la impresión de que somos amables, generosos, el famoso espíritu nacional, amables, generosos, hospitalarios. Y cuando uno revisa, por ejemplo, los resultados de las dos encuestas nacionales de discriminación que tenemos, de 2005 y 2010, uno lo que encuentra es lo contrario, una sociedad profundamente discriminatoria, llena de prejuicios, llena de procesos de estigmatización contra grupos completos de personas y además dispuesta con facilidad a sacrificar los derechos de aquellos a los que siente, percibe como más débiles. En efecto, es un fenómeno profundamente arraigado y de gravísimos efectos para la vida social. Bueno, y ahora vamos a ver precisamente el primer caso que tiene que ver con lo que mencionaba Jesús, cómo de pronto, con mucha frecuencia, lamentablemente, se estigmatiza a quien es diferente. Vamos a ver la primera historia de este programa dedicado a la discriminación en comercios. No me digas que en los sueños ya dejaste de creer. ¿Alguna vez ustedes, quienes están del otro lado de la pantalla, se han sentido extranjeros en su propio país? Para Isabel Cota, nacida en Baja California Sur, una mujer cuya práctica religiosa es la musulmana, esta es una sensación cotidiana. Piensan que soy extranjera. No soy extranjera, yo soy mexicana por nacimiento, soy de Baja California Sur, y me preguntan que por qué traigo tapada la cabeza, que si estoy enferma. Hubo una señora en Liverpool que una vez me gritó y me dijo, vete de aquí extranjera, te cambian, vete a tu país donde te cambian por camellos. El ser señalada por la ropa con la que viste debido a sus convicciones religiosas llevó a Isabel a verse discriminada. Prejuicios, ignorancia, temor. La exigencia de una identificación con una foto aceptable, como la de todos. Una identificación, digamos, normal. Acudí al banco Walmart para sacar una tarjeta de débito y ahí mismo me ofrecieron la tarjeta de crédito, a lo cual accedí, di mi credencial de lector para que hicieran los trámites y poder tener acceso a la tarjeta, tanto de débito como de crédito. Se hicieron los trámites, nos dijeron que mi esposo y a mí que regresáramos en 1 hora por la tarjeta. Así lo hicimos, regresamos en 1 hora. Pero pues me pidieron otra identificación. Les dije, ¿cuál? No acostumbro a cargar en mi bolso mi pasaporte ni mi cédula profesional. Traigo mi credencial de lector, tengo mi licencia de manejo. No, necesitamos otra identificación. Todo el día estuve pensando por qué se me había negado y me estaban exigiendo otra identificación. Y pues pensé en mi velo, ¿por qué me están pidiendo otra identificación? A las 5 de la tarde vuelvo a llamar al banco Walmart y me dice la señorita que sí, que crédito quiere otra identificación. Le digo, ¿una sin velo? Me dijo, sí, señorita. Señora, me dice, sí se puede. El que se solicite a una mujer musulmana despojarse del velo puede resultar una ofensa. Bueno, el velo dentro de nuestra religión está debidamente estipulado en el Corán. Y dice la haya que tenemos que portar el velo y cubrir todo nuestro pecho.
Entonces el velo dentro del Islam también es una cuestión social para preservar valores como el honor, la pureza y el pudor, que en esos valores tan importantes, crear una familia con esos valores dentro de la religión y una sociedad más saludable encaminada al bienestar común. Me sentí muy ofendida porque ellos tenían que ver mi cuestión financiera, no tienen que ver a las personas cómo visten o cómo viven para poder otorgar una tarjeta de crédito. Los episodios discriminatorios sufridos por la comunidad musulmana se multiplican. Tras de esta realidad asoma la intolerancia religiosa y la xenofobia. Por ejemplo, muchas personas van y solicitan la credencial de lector ya mexicanos naturalizadas y no quieren que se quiten el velo para poderles tomar la credencial para votar con fotografía. En el Seguro Social también a una persona, una hermana de 70 años, le hicieron que se despojara del velo para tomarle la credencial del Seguro Social y poder tener acceso al servicio médico. Muchas personas extranjeros que se quieren naturalizar y cumplen con los requisitos debidamente que el país estipula para poderse naturalizar, no se pueden naturalizar porque necesitan quitarse el velo. A modo de epílogo de esta historia, vale decir que la tarjeta de crédito solicitada por Isabel Cota le fue otorgada. Para ello fue necesario interponer una queja, denunciar el atropello sufrido, denunciar la discriminación de que se fue víctima. Ha estado llame y llame el Banco Walmart para negociar conmigo y otorgarme la tarjeta de crédito con un crédito muy alto, al cual no he accedido porque no es mi fin. La finalidad de esto es que se sensibilicen a sus empleados o que cambien sus políticas de discriminación hacia las personas. No quiero esa tarjeta de crédito. Yo quiero preguntarle a Jesús Rodríguez Cepeda, que nos acompaña, profesor, investigador de la UAM, y de verdad alguien que ha reflexionado mucho sobre la realidad de la discriminación a nivel mundial y a nivel de nuestro país. Jesús, ¿qué ves en este caso? Este es un caso que exhibe cómo se conjuntan las conductas discriminatorias. Y desde luego esto genera un rechazo incluso en aquellos que, como señala Isabel en la entrevista, no deberían tener ninguna razón para tomar ese factor como relevante para efectos del procesamiento de una solicitud de crédito, misma que están ofreciendo, por cierto. Ella no fue a buscarlo, sino como sucede en estas tiendas. Hay que recordar, por cierto, que esta empresa en particular tiene uno de los más largos y oscuros historiales en materia de discriminación, no solo en México, sino en Estados Unidos, que es donde ha tenido que enfrentar muchos procesos civiles por discriminación, algunos de corte histórico. Y ahora vamos a presentarles, después del corte comercial, vamos a presentarles un caso que es mucho más común, Jesús, un caso que tiene que ver con una realidad pues que todos conocemos, donde de pronto esos terribles cadeneros actúan en contra de los jóvenes. Regresando del corte, vamos a ver la historia que presentamos, que de alguna manera forma parte de este mosaico de casos que se dan en la discriminación en los comercios, y eso quiere decir que nos bajan la cortina. Regresando del corte, continuamos aquí en Nosotros los Otros. Bueno, los testimonios que vamos a presentar ahora cuentan una historia que tiene que ver con, entre comillas, la normalidad. Cómo de pronto alguien que pertenece a la diversidad sexual puede ser atacado de manera muy violenta en una pista de baile de uno de los llamados antros. Vamos a ver los testimonios que recabamos en esta ocasión para este programa Nosotros los Otros, dedicado a la discriminación en los comercios. La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra mis espaldas. Es difícil saber cuántas veces ha pasado o cuántas más sucederá, pero es un hecho innegable. Las historias de discriminación son recurrentes en bares y en los llamados antros, los temibles cadeneros y su clasismo, las exigencias de pertenecer a un determinado grupo social, de asumir roles establecidos, de practicar la opción sexual impuesta como única y normal desde una limitada perspectiva machista. Se corre el riesgo de ser agredido. Llegamos al establecimiento llamado Mambo Café.
Está ubicado ahí en Insurgentes. Tiempo transcurrido, en una ocasión, bueno, yo me acerco a mi pareja y lo abrazo y le doy un beso. Bailando, bueno, estábamos bailando, ¿no? Y se acerca detrás de mí uno de seguridad y me abraza. O sea, completamente me abrazó, me cruzó así el cuello y me dijo, salte. El festejo con los amigos, la grata noche donde se comparten las ganas de vivir, donde se baña en la pista y se celebra, en fin, el derecho a ser feliz de cualquiera que esté dispuesto a pagar la cuenta. Pero las buenas conciencias nunca faltan. Me dio un jalón en el brazo para separarme de él. Me jalonea y como puse poca resistencia, me sacó cargando del establecimiento como si fuera un delincuente. Me aventó y cerraron las puertas. Yo me quedé solo como, sería 5 minutos afuera de este establecimiento, que se llama Mambo Café. Después lo sacan a él. Siempre hay alguien a quien agrede la diferencia. Ese torvo personaje, limitado por prejuicios, dispuesto a refrendar su machismo a la menor provocación. Le digo, ¿por qué quieres que me salga? Tú salte, no hagas pancho, salte. Mis demás amigos les dicen, no lo vas a sacar. ¿Por qué lo quieres sacar? Le dice, no, espérate. Dice, estás malentendiendo las cosas. Dice, no, es que quiero platicar con ellos nada más, quédense ustedes. Le dice, no. Bueno, pues ya me agarra de la mano, pero al ver que me agarró de la mano y no me dejaban salir mis demás amigos, llega otro de seguridad y lo carga a él. La homofobia es una realidad que se expresa de las más diversas formas. La violencia que explota en atroces crímenes de odio. El desprecio a quien se niega su capacidad de elegir una opción distinta a la que se considera normal. La discriminación a quienes se demuestran afecto. Prohibida la diversidad sexual en la pista de baile. Yo lo sentí muy, ahora sí que como que muy personal. Porque todavía el de seguridad que me saca a mí me dice, ¿sabes qué? Yo soy de Open Main. Pienso que o sea, está bien el lugar, dice, pero ¿qué creen? Hay lugares especiales para gente como ustedes. Como ustedes, porque este es un lugar familiar. Y yo sí me molesté cuando digo el lugar familiar. Estábamos en medio de la pista, el de seguridad, el elemento de seguridad llega, me abraza, obviamente pues se hace un borlote. Las personas de las mesas de al lado se nos quedan viendo y nadie dijo nada, nadie hizo nada, solamente se quedaron viendo. Ajá. Pero sí, pues sí, obviamente. Desde la pista hasta la salida es el pasillo del medio, el central. Todos voltearon a ver, se hizo la bolita, se nos quedaban viendo, pues sí. Dicen, yo siento que sí fue algo así como exhibición. La discriminación en comercios, lugares públicos, en la misma calle, es recurrente y remite a realidades como el clasismo, el racismo y la homofobia. Prohibida la entrada a todo aquel que sea diferente, uno de los otros, que puede ser cualquiera de nosotros. Bueno, yo quisiera que ustedes se pusieran en los zapatos de las personas que nos han dado su testimonio. Hay algo que a mí de verdad me estremece, ¿eh? De pronto, la persona que saca con lujo de violencia a esta pareja que se encuentra pues gratamente disfrutando de la vida en la pista de baile, les dice, hay lugares especiales para ustedes. Imaginen ustedes que viven eso, que estamos con nuestra pareja, muy gratamente, celebrando la vida, y alguien llega y violentamente nos saca del lugar y nos dice, no olviden que hay lugares especiales para ustedes. Ojo con esa realidad. Y yo le quiero pedir a nuestro invitado, a Jesús Rodríguez Cepeda. Jesús, ¿cuál es tu lectura de este caso, de estos testimonios que hemos presentado? Bueno, para estar a tono con el tema de cómo en los negocios se expresan las prácticas discriminatorias, habría que insistir, en efecto, la dificultad que tienen los prestadores de servicios, los que nos garantizan algún consumo, ya sea de servicios, de productos, etcétera, para poder tener una visión clara de respeto a los derechos de aquellos con los que tratan. Es decir, de la ausencia de derechos que tienen los prestadores de servicios, de imponer sus valores o criterios morales o sus prejuicios discriminatorios. En este caso llama la atención la aparición de este argumento, el argumento de los espacios reservados.
viejo argumento de las reservas. Ustedes tienen derechos, pero aparte. Es una vieja discusión, por cierto, jurídica y que ha tenido mucho peso en la historia de la no discriminación. Pero habría que decir que justamente uno de los grandes logros de la no discriminación, en uno de los temas más delicados, que son las preferencias sexuales, tiene que ver con la necesidad de normalizar los actos públicos de afecto. Es decir, vivirlos como actos a los que tenemos que acostumbrarnos por un principio de respeto al derecho de los otros. Cuando no son realmente agresivos, como como está muy claro en este ejemplo, cuando no son dañinos, cuando no son violentos para los demás, como lo que se le podría exigir a cualquier otra pareja, a una pareja heterosexual, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, yo tengo la impresión de que lo que se muestra aquí es esta resistencia moral. El caso de la diversidad sexual es probablemente uno de los temas más inhóspitos para quienes quieren ejercer su derecho en esta materia. Goza de muy poca compensación social, por decirlo así, incluso en relación con otras formas de grupos discriminados, y precisamente exhibe las dificultades que tenemos como sociedad para poder adecuar nuestras prácticas, nuestras costumbres, nuestro trabajo, nuestras actividades económicas a la obligación de respetar estos derechos. Tal vez lo que no deberíamos olvidar es que ahora de manera muy explícita, a partir del 10 de junio de 2011, la Constitución establece que no se puede discriminar por preferencias sexuales. Aunque ya esta prohibición de discriminar por preferencias sexuales estaba desde 2003 en la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, habría que decir que ahora está garantizada, establecida en la Constitución. Y en ese sentido, nuestra conducta cultural se tiene que adecuar a un mandato de tanta importancia. Creo que tenemos una gran tarea que realizar. Los dueños de estos negocios tienen que ponerse a tono, porque ahora tenemos una sociedad mucho más vigilante y yo creo que la respuesta frente a estos actos es encarecer, hacer gravoso para el discriminador la comisión de estos actos. Es decir, discutirlos públicamente, exhibirlos y justamente castigar al prestador de estos servicios donde más le va a afectar, que es en el bolsillo. Precisamente que le cueste económicamente al discriminador, de tal manera que se inhiba la comisión de actos del mismo tipo en el futuro. Hay un hecho que yo quiero destacar de la reflexión que haces, Jesús, en donde de pronto es cierto, tenemos una sociedad más vigilante. Resultado de ello son estos testimonios verdaderamente, ¿no? Claro. Estos muchachos que se atreven a decir, ocurrió esto en este lugar. Incluso nos lo dijeron varias veces en su testimonio, ¿no? Y eso me parece fundamental. Y lo otro que mencionas, de hacer caro, el que se violen estos derechos fundamentales a ser diferente. Y bueno, ahora vamos a continuar con otro bloque de nuestro programa, un bloque muy singular, donde vamos a darle una vuelta de 80 grados o de 180 grados, como se dice, a el tema de esta noche, donde hablamos de consumo y discriminación. Continuamos aquí en Nosotros los Otros. Bueno, a nosotros nos gusta mucho plantear los problemas de la discriminación desde diferentes perspectivas, tratar el asunto con una perspectiva más amplia, más abierta, ¿no? Por ello, realizamos una mesa de trabajo muy singular con Javier Acabada del Poder del Consumidor, una organización social muy importante, y con Abelardo Ávila del Instituto Nacional de Nutrición. Es una mesa muy singular. Vamos a ver qué fue lo que reflexionamos con estos dos amigos. En estos momentos ya gran parte, la mayor parte de la población tiene el derecho a consumir chatarra, tiene acceso a la chatarra. Los fondos de los programas de transferencias para combatir la pobreza se destinan en buena parte a comprar alimento chatarra, llegan hasta el último rincón del país. Sin embargo, lo que hay detrás de este proceso es un mecanismo que está negando el verdadero derecho, que es el derecho a la alimentación saludable. Estamos confrontando el grave problema del sobrepeso y la obesidad
que bueno, desafortunadamente aquí en México tenemos una gran parte de la población está sufriendo este padecimiento, pero no solo eso, sino también las consecuencias de esto, de que es síndrome metabólico, que implica bueno, una serie de síntomas que viene siendo tener presión alta, tener azúcar alta, tener ácido úrico alto en sangre, esta cuestión de la diabetes que está en aumento, en donde ya estamos observando en edades más tempranas. Tenemos que proteger a nuestros niños, básicamente. La magnitud del daño que estamos produciendo es terrible. Cuando es el niño gordito en la escuela, en el recreo, consumiendo este tipo de alimentos, cuando todo el ambiente a su alrededor le dice consume estos productos, esto es la chispa de la vida, esto es el mayor placer, esto es lo que te hace feliz, etcétera. Cuando se asocian personajes de caricaturas, héroes, galanes, etcétera, para decir, bueno, si tú tienes este consumo, vas a llegar ahí, eres parte de esa élite, accedes a ese ámbito. El sentido, los niños es una población vulnerable. Por un lado estamos teniendo el sobrepeso, la obesidad y todas las consecuencias de lo mismo, y por otro lado estamos teniendo la parte de la desnutrición. Aquí la cuestión es que la gente que tiene desnutrición o los niños que tienen desnutrición también son muy susceptibles a posteriormente tener diabetes. Estamos destrozando el país mismo, estamos conduciendo a una situación de inviabilidad a mediano plazo, que si no somos conscientes nunca vamos a poder tener la claridad de que es insostenible, de que tenemos que tomar medidas urgentes, que es básicamente proteger a nuestros niños de este tipo de agresiones. Bueno, ahí está la realidad de garantizar el derecho a la alimentación. Pero hay un tema que es central, no solamente para esta emisión, sino para toda la serie de Nosotros los Otros, el espejo de la discriminación. Y ese tema es una pregunta que te voy a hacer, Jesús, que de verdad nos inquieta mucho y por eso hemos trabajado mucho. Pero vamos a reflexionar sobre ello. Te pedimos una reflexión sobre ello, Jesús. Nos acompaña Jesús Gutiérrez Cepeda, lo decía, investigador de la UAM y alguien que ha alentado de manera teórica a este programa. Jesús, ¿cómo construimos una cultura de la tolerancia? Bueno, a veces da la impresión de que se trata de hacer llamados al cambio en la conducta de las personas, y la verdad la construcción de una cultura de la tolerancia requiere un trabajo combinado en muchos terrenos. Se requiere una buena legislación, se requiere un compromiso de la clase política para desplegar buenas políticas públicas en favor de los grupos discriminados. Se requiere una serie de medidas de compensación y apoyo para los grupos que históricamente han padecido discriminación. Y se requiere, desde luego, un poderoso cambio educativo que pasa por la escuela, que es, por cierto, uno de los lugares centrales para la transformación de valores en una sociedad. Yo creo que es el lugar central, porque en las otras instituciones inercialmente recogemos valores, pero difícilmente podemos criticarlos. La escuela nos permite este cambio. Si una sociedad, como tenemos ejemplos de otras sociedades, es capaz de articular como una batería de grandes estrategias contra la discriminación, tenemos una cultura de la tolerancia. Los valores no se forman automáticamente, son el resultado de grandes procesos de transformación social. Y en ese sentido, hablar de tolerancia no es solo usar palabras tibias, ¿no? Palabras cálidas. Es necesario hacer una poderosa política antidiscriminatoria que nos permita a la larga vernos como iguales, que ese es el propósito de cualquier proyecto antidiscriminatorio. Jesús, te queremos agradecer mucho el que nos hayas acompañado. Y los casos que presentamos esta noche tienen que ver con casos que proceden de quejas que se presentaron al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Ahí están los resultados, ¿eh? Yo convoco a ustedes, a quien sufre un evento discriminatorio, que denuncie, que presente una queja en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y ahora vámonos todos por este espacio de humor, de ironía, por la tercera puerta que nos abre como cada semana nuestro amigo Luis Esteban Galicia. Nos encontramos en la próxima emisión de este programa que se llama Nosotros los Otros, pero que lleva como subtítulo, ojo, el espejo de la discriminación.
estoy diciendo, Ramón, que a todos nos ha castigado la crisis y cada vez está peor. Fíjate que ayer no vendí nada en todo el día. Ay, Ramón, fíjate que ayer por la mañana ya había montado yo el mostrador. Cuando se acerca un joven de esos delicaditos y me pregunta: oiga, señor, ¿qué carne fría me recomienda para hoy? Y me sonríe. ¡Ja! Yo así viril como soy, le digo: pues a usted parece que le gusta el salchichón. ¡A la mierda, maricón! ¡A la mierda! Aquí se le vende a la gente decente y no a las rarezas como tú. En este negocio no se discrimina, solo se le cuida. Por lo tanto, no aceptamos mujeres neuróticas, inmigrantes ilegales, inválidos, chinos japoneses, judíos, indígenas o indios, homosensuales, homo sapiens y demás razas equivocadas y gente malintencionada. Eso sí, favor de traer cambio, ¿cómo no? Porque no es posible que vayas y pidas un empleo y te vean primero que traes un velo, antes de ver tu capacidad. Porque es cierto, traigo tapada mi cabeza, pero no mi cerebro.